Muy buenas a todos, compañeros de juego, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que voy a reseñar hoy es uno de los primeros juegos de Uwe Rosenberg, un juego para 2 jugadores que lo hizo él con su compañero de universidad, Hagen Dorkazen. Manu, ¿es así? ¿Hagen Dorkazen? Hagen Dorkazen, sí. Hagen Dorkazen. Pues Uwe Rosenberg y Hagen Dorkazen hicieron un juego para 2 jugadores allá por el año 2000, que lejano queda ya, donde básicamente un jugador tiene que putear al otro. Vamos a ver cómo se juega. Bien, pues procedemos al unboxing de este Babel, un juego con una caja muy dura. Tenemos la edición de Z-Man Games. Lamentablemente este juego no ha salido en castellano nunca, así que solamente se puede disfrutar en inglés, dentro de lo que son los idiomas que nosotros dominamos. Y bueno, pues la edición de Z-Man Games, que es la inglesa, trae una caja muy robusta, muy fuerte. ¿Qué encontramos dentro de la caja? Pues tenemos el manual, en inglés, por supuesto, bastante clarito, tiene creo que 12 páginas. Viene bien explicado, con buenos ejemplos. Las letras rojas son los ejemplos, las letras negras la explicación. Viene con muchos ejemplos, con esquemas, con dibujos. Pero vamos, que como vais a ver tampoco es un juego que tenga mucha complicación. Aquí tenemos un manual pues de publicidad de Z-Man Games, de los juegos ingleses de esta editorial. Y aquí ya tenemos el tablero. Vamos a ver, porque el tablero encaja perfectamente en la caja. Y para sacarlo no es tan fácil. Aquí lo tenemos. El tablero es plegable, tiene 2 pliegues, es triple y es esto. Aquí tenemos 2 peones, uno para cada jugador, uno en marrón, otro en beige. Tenemos el mazo de naciones, el mazo de cartas de naciones, que tiene 5 naciones, ahora las vamos a ver. Y el mazo de cartas cuadradas de templos. Esto es todo lo que viene dentro de la caja, con un inserto de Babel muy chulo. Sobra espacio, tiene dos sitios aquí, 2 huecos para guardar las cosas, pero como veis sobra espacio porque simplemente hay que guardar los 2 mazos y 2 peones, no tiene nada más. Así que bueno, voy a montar una partida y vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues antes de empezar a jugar quiero explicar en qué consisten los componentes del juego, que como veis son el tablero, los peones y los 2 tipos de mazos de cartas, no tiene nada más. Se le da un peón a cada jugador, los peones son como una especie de parte de la pirámide, como veis es una de las partes en las que se componen los templos, y luego el tablero tiene estas 5 partes de aquí. El que haya jugado a Exploradores de Reina Nisia, pues encontrará cierto parecido. Cada parte tiene un color que se corresponden con los colores de naciones que ahora vamos a ver en las cartas, y cada color tiene un hueco cuadrado a un lado y a otro. Bien, ahí en esos huecos cuadrados donde los jugadores van a construir sus templos. Entonces, ¿en qué consisten los 2 mazos de cartas? Pues por aquí tenemos el mazo cuadrado, que son las cartas de templo. Cartas de templo hay muchas y están en valores del 1 al 6. Por ejemplo, aquí vemos el 1 y es una pirámide que se está empezando a cimentar. Aquí vemos el 2 y es una pirámide que ya tiene construida la primera planta. La 3 y la pirámide sigue creciendo y así ya pues hasta el 5 y el 6, que son las últimas. Como vemos aquí el 5 ya la pirámide está prácticamente terminada y la 6 que es totalmente terminada. Bien, esto son las cartas de templo. Simplemente pues eso, templos numerados en valores del 1 al 6. Y por aquí tenemos las cartas de naciones. Hay 5 tipos de naciones diferentes: roja, amarillas, verdes, azules y grises. Bien, esto a efectos prácticos es como una baraja con 5 palos, y todos los palos tienen las mismas cartas. No se diferencian en nada las azules entre ellas, ni las rojas entre ellas, ni las amarillas entre ellas. Simplemente cada una pues son un tipo de nación. Esto, por ejemplo, son los asirios, los hitíes, los sumerios y así. Pues cada uno, por ejemplo, los persas. Son eso, 5 tipos de cartas de naciones, y cada carta de nación tiene una habilidad especial que al final, cuando explique cómo se juega, explicaré en qué consisten las habilidades especiales. La preparación de la partida consiste en lo siguiente: se le da un templo de nivel 1 a cada jugador. Cada uno de los peones de los jugadores empieza en la cantera, que es este sitio que cada jugador tiene en su zona del tablero. Se coloca barajada el mazo de templos en su hueco correspondiente, y lo mismo hacemos con las cartas de naciones. Se barajan y
se reparten a cada jugador dependiendo de quién es el jugador inicial. Al jugador inicial se le reparten 3 y al segundo jugador se le reparten 5. Por tanto, vamos a suponer que yo soy el jugador inicial, que el jugador que está sentado allí es el segundo jugador, yo empiezo con 3 y vamos a suponer que empezamos la partida, acto seguido. Entonces, en un turno, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar a cabo 3 pasos. El paso 1, ¿cuál es? El más sencillo. Robar 3 cartas de la pila de naciones. Así que esta es la pila de naciones, cogemos las 3 cartas superiores del mazo y las añadimos a nuestra mano. Y ya hemos hecho la primera parte, que es la más sencilla, que es simplemente eso, robar 3 cartas de la pila. La segunda parte es la más larga, que es jugar todas las cartas de naciones que tenemos. En este caso, ha dado la casualidad de que me han salido muchas azules y rojas, pero me pueden salir de cualquier color. Realmente en este juego es bueno que te salgan las cartas de naciones similares, es decir, que se comparta color, porque como vemos eso convea mucho, como ahora vamos a ver, eso convea mucho mejor. Entonces, esta sería mi mano inicial y ahora pasamos a jugar acciones con ellas. La primera acción disponible, ¿cuál es? Pues la primera acción disponible es poder mover nuestro peón a cualquiera de los colores que vemos aquí. Por ejemplo, en este caso solamente lo voy a poder mover a un color rojo, que está allí, o a un color azul, que está ahí. Y por tanto solamente voy a poder jugar cartas o aquí o aquí. Vamos a suponer que lo quiero poner en el color azul, así que gasto una carta azul, la pongo en la pila de descarte y cojo el peón y lo pongo en este hueco de aquí. Hay 2 huecos porque un hueco es para mí, para el jugador que está en este lado, y el otro hueco es para el jugador que está situado en el otro lado. Por supuesto, los 2 peones pueden estar situados en el mismo sitio a la misma vez. Entonces, me pondría ahí y ahora mismo todas las cartas que yo quisiera jugar en el tablero las tendría que jugar en este lado de aquí. La segunda acción que podemos llevar a cabo diferente con las cartas, ¿cuál es? Pues desplegar cartas. Es tan fácil como, ¿dónde hemos puesto el peón? Ahí. Pues ponemos una carta. Esto hay que tener en cuenta que se pueden poner tanto cartas del color, que en este caso ha coincidido, del color del sitio, pero también podemos poner cualquier carta que no coincida con el color del sitio. Se pueden jugar un montón de cartas diferentes en cada uno de los sitios y pueden ser de colores iguales o combinados, no importa. ¿Para qué sirve desplegar cartas? Que es una de las acciones disponibles que tenemos a la hora de ejecutar acciones con las cartas. Pues ahora lo vamos a ver. Necesitamos las cartas tanto para construir templos como para ejecutar las habilidades que tienen aquí en el texto. Bien, lo que queremos en realidad, ¿qué es? Pues construir templos, porque eso nos va a dar puntos, que es con lo que vamos a ganar la partida. Aquí el jugador que tenga el imperio de templos más grande es el que gana. Así que tenemos en nuestro primer turno tenemos el templo de nivel 1, así que lo construimos aquí. ¿Por qué aquí? Porque tenemos una carta aquí. Si tuviéramos la carta en otro lado, pues en ese otro lado. Aquí tenemos 5 sitios diferentes, 5 huecos diferentes para construir templos. Pero en el primer turno solamente vamos a poder construir el de nivel 1, donde tengamos jugadas al menos una carta. Si jugamos más cartas desplegándolas en otros sitios, pues también podremos también podemos poner el templo en ese otro sitio. Bien, para eso sirve desplegar cartas, pero también sirve para ejecutar las habilidades, que es otra acción que tienen las cartas. Cuando ponemos 3 cartas de la misma nación juntas, es decir, en forma sucesiva, así, podemos eliminar la última de ellas, esto sería al descarte, y ejecutamos la acción de cada una de las naciones. En este caso, pues la azul es destruir un templo, obviamente un templo enemigo, que en este caso todavía el enemigo no se habría construido ninguno, así que no tendría sentido ejecutar esta acción todavía. Pero esto se podría hacer y es destruir un templo. La última acción posible a la hora de ejecutar acciones es la migración. ¿En qué consiste la migración? La migración consiste en coger un grupo de 3 cartas de uno de los lados y pasarlo a otro lado. Por ejemplo, este grupo de aquí podría pasar aquí. ¿Cómo se hace? Pues se cogen las 3 últimas cartas de una columna. En este caso solamente tendría 3, así que cogería las 3. Si tuviera 5, cogería las 3 que haya jugado en último lugar y tal cual las muevo y las pongo aquí. Entonces, esta zona de aquí ahora se compondría de 6 cartas. Para esto no hace falta que el peón esté colocado en esta zona de aquí, ¿vale? Por supuesto hay que tener en cuenta
que para construir templos hacen falta el número de cartas exacto al número del templo. Exacto o superior, por supuesto. Entonces, para construir un templo de nivel 1, solamente hace falta una carta. Para construir un templo de nivel 2, se construye encima del templo de nivel 1, harían falta 2 cartas. 3 cartas. Por ejemplo, aquí tenemos 6 cartas. Ahí tenemos 6 cartas. Pues ya ahí podríamos construir un templo de nivel 6. ¿Qué ocurre? Que para construir ahí un templo de nivel 6 necesitamos primero haber puesto un templo de nivel 1, encima un templo de nivel 2, encima un templo de nivel 3, encima uno de nivel 4, encima uno de nivel 5 y por último uno de nivel 6. Y es bastante complicado. Primero porque hay menos cartas de 6 que de 5, que de 4, que de 3. Siempre hay más cartas de los números más pequeños. Y por supuesto también es más difícil porque el jugador rival nos puede destruir los templos, pero también porque nos puede quitar cartas de nuestras zonas con las cartas de habilidades, que ahora las vamos a ver con las habilidades de las razas, de las naciones. Entonces, como dije al principio, un turno de un jugador se compone de 3 pasos. Paso 1, robar 3 cartas de la pila de cartas de naciones. Paso número 2, ejecutar todas las acciones que queramos mientras podamos. Paso número 3, es muy sencillo también, consiste en robar las 2 cartas de templo de la pila de arriba y ponerlas en esta zona de aquí. Hay que tener en cuenta que cuando se roban las 2 cartas de templo, siempre hay que poner la del número más bajo encima y la del número más alto debajo. Entonces, en este caso que me han salido un 1 y un 2, se pone el 1 encima y el 2 abajo. Esta pila de templos de aquí, que se van a ir poniendo sucesivamente si no se van cogiendo ninguno, son las cartas de templo de donde se van a ir surtiendo los jugadores para ponerlas en el tablero principal. ¿Qué significa? Que yo puedo coger cartas de aquí, pero también puedo coger cartas del otro jugador cuando el jugador haga su turno. Al final de su turno también robará sus 2 templos, los pondrá ahí. Entonces yo aquí tendré mis cartas de templo, el otro jugador tendrá sus cartas de templo, pero siempre hay que tener en cuenta que solamente se puede coger nada más que la de arriba. Entonces yo en este caso tengo un 1, vamos a suponer que me vuelve a tocar a mí, después de que el otro jugador, por supuesto, haya puesto aquí sus 2 cartas de templo, que en este caso al otro jugador le habrían tocado un 3 y un 5, yo tengo un 1 y un 2, y ahora, en mi turno, primero, por supuesto, robaría 3 cartas de acciones, segundo, podría coger un templo, por ejemplo este 1, y ponerlo pues aquí. Tengo hasta 6 cartas, no se ve la sexta, pero está ahí. Tengo 6 cartas de naciones ahí y puedo poner un 1. ¿Qué pasa? Que también puedo poner un 2. Entonces, como el 2 ya se ha quedado libre porque el 1 que estaba encima se ha desbloqueado, se pone encima el 2. ¿Qué ocurre? Que ahora puedo poner el 3 del otro jugador. ¿Por qué? Porque tengo cartas disponibles aquí. Tengo hasta 6. Podría poner hasta el templo número 6 si hubiera. Por ejemplo, ya el 5 no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque el 5 tendría que poner primero el 4 y el 4 no lo tengo. Entonces tendría que buscar primero un 4 y luego ya ponerlo. Y así se iría jugando progresivamente hasta que los jugadores lleguen al punto del final de la partida. ¿Cuándo se llega al punto del final de la partida? Cuando un jugador llegue a 15 puntos, activa el final de la partida. Si el siguiente jugador no llega a 10 puntos, automáticamente el de 15 puntos gana. Sin embargo, si cuando un jugador llega a 15 puntos el otro está en 10 o más puntos, ¿cómo se decide el ganador? Pues en ese momento el primero que llegue a 20 o el primero que baje de 10 es el que activa automáticamente el final, es decir, ahí se acaba. Y el que llega a 20 gana, o el que baje de 10 pierde. Por ejemplo, vamos a suponer que yo llegase aquí a 15 ahora mismo, solamente tendría 4, porque ahora mismo aquí tengo 3 puntos y aquí tengo 1. Pero siempre, por supuesto, solamente se considera la puntuación de la planta más alta del templo, no todo lo que hay debajo. Todo lo que hay debajo es lo necesario para llegar arriba. Entonces, si yo aquí tengo 3 y aquí tengo 1, 4, si yo llegase a 15, activo el final de la partida. Que el otro jugador no llega a 10, está por debajo de 10, gana automáticamente. Vamos a suponer que está en 12, pues entonces el primero de los dos que llega a 20, automáticamente gana. O el primero de los dos que baje de 10, automáticamente pierde. Voy a pasar a explicar las habilidades de las cartas. Como ya dije antes, cuando vas jugando cartas puedes almacenar juntas 3 cartas en una zona de juego, en un área de juego. Como vemos aquí, hay 3 azules, bueno, hay 4 azules juntas. Pues yo podría descartar la última de ese color, siempre que estén de forma sucesiva y no aleatoria, no una y luego en medio de otro color y luego vuelve a la del color inicial, tienen que estar siempre juntas. Y descarto la última carta, si tienen que ser 3 o más, y hago la acción. ¿En qué consisten las acciones? Pues todas las acciones vienen aquí resumidas en el texto.
en inglés por supuesto, pero yo las traduzco. La amarilla, que son los cities, dice Steal one temple level, es decir, roba un nivel de templo. Pues si yo la juego en esta zona de aquí, que vamos a suponer que la he jugado aquí, pues si el contrario tuviese un templo de valor más alto que el mío, pues le robaría la carta de valor más alto que el mío y me la pondría yo. Por supuesto tendría que tener cartas suficientes como para soportar ese nivel. Tendría que tener, por ejemplo, para robar un nivel 4, 4 cartas ahí, si no, no podría. Y hay que tener en cuenta que la que se roba se elimina para hacer la acción, así que esa valdría. Luego, los asirios, que son los azules, destruyen un templo. Destruir un templo es destruirlo por completo. Si es de nivel 5, destruyes todo. Todo. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y la pones aquí, en el mazo, además en orden escalonado, para que vayan saliendo primero 1, 2, 3, 4 y 5. Porque si no hay descartes, no se mandan al descarte. Y si se pusieran aleatorio, pues entonces sería un poco fastidio para el siguiente jugador. Entonces, esto destruye templos. Los persas, te puedes saltar un nivel de templo. Por ejemplo, puedes pasar de un nivel 3 a un nivel 5 sin pasar por el 4. Siempre, por supuesto, teniendo cartas suficientes como para soportar un nivel 5. Tienes que tener 5 cartas aquí. Pero no puedes saltarte un nivel. No hace falta ir en orden. Los medeos. ¿En qué consisten los medeos? Pues hacen la deserción. La deserción consiste en que dices una carta de nación y tu oponente se tiene que quitar todas esas cartas de esa nación que tenga jugadas en su área de juego. Por ejemplo, yo ahora diría deserción a los medeos, a los mismos verdes, y mi jugador rival se tendría que quitar todas las verdes. Por ejemplo, estas 3 se las tendría que eliminar y ponerlas en la pila de descartes. Y por último, los sumerians, que no sé ni cómo se dice en castellano. Sumerios, supongo que sumerios. Pues los sumerios consisten, se llama change camps, y lo que hacen es que en el sitio en el que la estás jugando, vamos a suponer que la he jugado aquí, el jugador rival, que aunque ahí no tenga cartas, vamos a suponer que las tiene, tendría que coger todas las cartas del color de la última que ha jugado y dármelas a mí, y las pondría en mi zona de juego. Bien, pues eso es todo lo que ofrece el juego. Como ya habréis deducido, hay bastante puteo en este juego. Hay un montón de posibilidades que muchas veces el otro jugador no es capaz de tener en cuenta. Primero, porque no te puede ver la mano. Segundo, porque no sabe lo que te va a salir. Y tercero, porque tú puedes hacer cosas que él no haya tenido en cuenta o no pueda tener en cuenta. Como por ejemplo, pues eso, migrarse cartas de un lado a otro y gracias a esa migración poder eliminar cartas y hacer una acción. O cosas así. Hay muchos combos, muchas posibilidades y muchas acciones que fastidian al rival. Y nada, pues vamos a proceder a la valoración. Bueno, Mozuelo, esto es lo que te ha dicho Babel. ¿Qué te ha parecido? Pues bueno, tengo que decir que dentro de lo que es el tipo de juego exploradores, Nautilus, ese tipo de juegos de cartas en un sitio para un jugador, cartas en otro sitio para el otro jugador, me ha gustado mucho dentro de ese tipo de juego. Lo que pasa es que me parece también demasiado largo. Demasiado cabrón y largo. ¿Por qué? Porque el juego pone que dura 45 minutos, pero puede no acabar. Porque como uno le destruya todo el tiempo el templo a los otros, pues no. Yo he jugado un par de veces y la verdad, el problema que tiene es que hay veces que te vas a bloquear. Porque con ganas de trolear al otro y el otro troleándote a ti, vais a parar la partida y no vais a conseguir los puntos de victoria que necesitáis realmente. La verdad es que lo que es la mecánica de juego me gusta. Yo juego y me divierto. Lo que pasa es que hay partidas que se acaban bien, pero realmente cuando juegas 2 partidas y ya sabes jugar, sabes que donde está la victoria es encargarte al otro. Pero es que si el otro lo sabe, va por ti. Y al final acaba siendo un toma y daca hasta que uno de los dos tiene un poco más de suerte que el otro y es el que gana. A mí me ha causado una sensación un poco agridulce, porque me gusta el rollo de los primeros juegos de cartas de Rosenberg. Y el tema de los combos, cómo puedes desplazar cartas de un sitio para otro sin que el otro lo haya visto bien, y de repente donde el otro creía que no le ibas a hacer nada, le largas una hostia y te cargas los templos, o le robas cartas. Esas cosas están muy bien. Es que realmente es un juego que se disfruta jugando. Lo que pasa es eso, se disfruta jugando, pero luego quizás lo que es a la hora de precisar, ¿no? Pues no está todo lo bien medido que podría estar. Le sobra tiempo para lo que es, le sobra tiempo de juego. Se nota que es un V. Rosenberg muy prematuro también. Sí. Ya V. Rosenberg ha ido puliendo sus mecánicas, a excepción del Hengist, pero ha ido puliendo mucho sus mecánicas. Estamos hablando de juegos, ¿vale? Sí, eso es verdad, los juegos, lo que yo decía. Entonces el Hengist no lo he nombrado. Pues eso, que V. Rosenberg ha ido mejorando y puliendo sus mecánicas y sin embargo pues el Babel se nota que es un proyecto
Un proyecto con su compañero de universidad, como a medias, ¿no? Pero No sabemos hasta qué punto la idea original es de Rosenberg, no Del sabemos otro, hasta qué claro. punto es de Hagen Dorgazen, no sabemos... pero lo cierto es Pero que bueno. no era un juego ni que haya hecho él solo, entonces, bueno, Es difícil de conseguir, no está publicado en España, por supuesto. es la edición que tenemos es la de Z-Man, la De inglesa. importación. Y bueno, pues eso es básicamente lo que opino yo del juego. Poco más que deciros, familia, sí. Pues nada, comentarios, lo que os haya parecido el juego, lo que sea, aquí abajo. Comentarios positivos, negativos, para el juego, para nosotros, lo que queráis. Nos encanta leeros, ya sabéis. Y nada más, nos vemos en el tablero, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.